en este tiempito pues es como hacer una reflexión acerca de pues de los esposos, ¿no? Del marido, de la mujer, y sobre todo un tema que se está dando muchísimo y es el tema de la separación, ¿no? Porque he escuchado pues ya personas pastores que les preocupa pues mucho el tema, que ellos conocen más acerca de las parte interna de las familias, de que, de que esto se está dando mucho, hay mucha intención de separación, ¿sí? Se han dado separaciones, muchas, muchas, y hay intención de separarse. Entonces, pues es algo preocupante porque, como lo decía esta mañana, el matrimonio es la base de la familia, ¿no? Es allí donde, pues donde todo empezó, ¿no? Adán y Eva y junticos. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo la ayuda idónea y los puso junticos, los unió. Y es muy importante entenderlo porque de allí está la figura de la iglesia y de Jesús, que es lo que Adriana nos va a explicar a las 4. ¿Sí? El de Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa. Entonces, si se empieza a desdibujar esta figura de matrimonio, ¿sí? Que ya no es necesario o que se están separando, pues es todavía más difícil entender la relación de iglesia con el Señor, porque si no podemos en lo natural, si nos queda grande en nuestras vidas, pues yo creo que difícilmente la vamos a poder lograr con el Señor Jesús o vamos a tener un montón de tropiezos, ¿no? Igual está la opción de quedarse sin casarse, ¿no? También está, solo que vamos a ver que es un toquecito más difícil, sobre todo en los tiempos de hoy. Así que, pues lo primero que deberíamos hacer es orar, ¿les parece? Entonces oremos para que el Señor pues nos ayude a entender su palabra, a reflexionar sobre ella y que nos hable, ¿no? Y que pues nosotros que estamos de pronto hoy acá conectados, escuchando esta palabra, estas reflexiones, estas oraciones, pues así mismo podamos quedarnos con datos que seguramente van a ser útiles para nuestros familiares, amigos. Siempre es bueno dar un consejo, ¿no? Centrado en la palabra, porque la confusión hoy en día es fuerte, es muy fuerte y creo que pensamos y tomamos decisiones basados en nuestro corazón, en nuestro impulso emocional y se nos olvida lo que está escrito, no lo pasamos por encima, porque pues como el Señor perdona, y sí, perdona, sin embargo tiene unas consecuencias duras, ¿sí? Son unas consecuencias complicadas que nos hacen cada vez más difícil vivir y aparte nos hace cada vez más difícil vivir esta vida de fe. Entonces la idea es tratar de no llegar a esos puntos para que pues la vida no se nos complique, ¿no? Creo que todos tenemos experiencias y hemos tenido experiencias de las consecuencias de los errores. Muchas veces eh, uno como padre o he escuchado a varios padres decir, pues eh, yo considero que estaría bien que mis hijos se equivoquen, que aprendan del error. Y eso en ciertos casos puede ser útil, pero en muchísimos otros casos no, porque el error deja una huella, ¿sí? Y a veces esa huella es muy profunda y es muy dura a veces salir de esa huella. Entonces, como padres, como abuelos, tíos, hermanos, hijos, amigos, etcétera, pues la idea es tratar de exhortar a las personas, de aconsejar a las personas de no llegar a cometer el error, ¿sí? Porque es difícil después sobrellevarlo. A veces no, pero pues como todo es tan aleatorio, no hay una norma fija que diga, no, es que esto es así y siempre va a pasar así, sino que depende de la crianza de cada ser, del carácter, es que es demasiado, los seres humanos somos muy complejos. Últimamente que he estado estudiando un poco acerca de eso, de psicología y eso, me he dado cuenta de que somos muy complejos, mucho. Ahora sí, oremos. Padre, Señor y Dios nuestro, estamos delante de ti, Señor, y queremos, Padre, que nos ayudes a entender un poquito acerca de esto del matrimonio, Señor. Queremos que seas tú hablándonos, ¿no? Acerca de esto, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos
que tu palabra quede en nosotros tanto para aplicarla a nuestras vidas como para poder aconsejar a otras personas, Señor. La idea sería no caer en el error, la verdad, no llegar hasta ese extremo. Como decía ahorita, hay mucha intención en la iglesia de separación. Ayúdanos a que no se llegue hasta ese punto, Señor, porque no está bien. Y si tú dices que eso no está bien es porque trae consecuencias graves para la vida, Señor. Así que ayúdanos a ser sabios, inteligentes, a no tomar decisiones por emocionalidad, por el corazón. La misma palabra dice que nuestro corazón es engañoso, Señor, y eso es verdad. Uno en un momento de ira, en un momento puede tomar una decisión equivocada, Padre, muy equivocada y tiene consecuencias, Señor. Entonces, pues ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Un hermano, Ubaldo Jiménez, eh, me decía eso, ore para que el Espíritu Santo nos llene. Porque quién sino Él nos puede ayudar en ese autocontrol, en entender, Señor. ¿Quién sino tú? Es decir, nosotros solos, ni siquiera por psicología, psiquiatría, terapia, lo que sea, muchas veces no alcanza, Señor. No alcanza. No alcanza, Padre. Necesitamos eso sobrenatural que eres tú. Y yo sé que tú no nos obligas, no somos tus títeres, sino que tocas nuestros corazones de una manera que nos pone, que conecta esa neurona que uno logra entender, Señor, que logra llegar a la conciencia. Y es lo que necesitamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, como esposos, como esposas, como suegros, suegras, hijos, hijas, familiares, Señor. Es importante, todo juega alrededor de esa unidad que es el esposo y la esposa, Señor. Así que, pues bueno, delante de ti estamos, Señor, y espero que seas tú dándonos esa revelación, Señor, esa reflexión, esos consejos, Padre, porque solo tú lo puedes hacer. Usa estos labiecitos para que seas tú hablando, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces vamos a ir, por favor, a Mateo 19, del 1 al 12. Yo lo voy a leer acá en Reina Valera. Y el título que le pone allí es Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron allí grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, todo va en pregunta, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora buscamos la palabra eunuco, la voy a leer en PDT. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no pueden casarse porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de casarse debe aceptar esta enseñanza sobre el matrimonio. Bueno, aquí el Señor pues es claro, pues como en el tema acerca del divorcio y del matrimonio, ¿no? Entonces, yo le puse
como un nombre a esta reflexión y le puse casado o casado, casado o cazado, ¿sí? Casado con S o casado con Z. Porque hay una diferencia, considero yo. Cuando usted está casado con S, pues lo ha hecho por voluntad, ¿sí? Porque quiere, normalmente, ¿sí? Debería de ser así. El matrimonio se hace por voluntad propia de dos partes, ¿sí? Las dos partes deberían estar de acuerdo. Yo sé que hay muchos casos en los que no es así, ya lo haremos un poquito más adelante. Y el cazado con la Z, pues es más como cuando usted caza un animal, ¿no? Como que lo trae y lo obliga a venir acá, ¿no? Como que le quita su libertad. Lo puede cazar, no siempre significa matarlo, ¿no? Sino que lo caza y lo guarda en una jaula y después lo vende. Pensaría yo, puedo estarlo definiendo mal, pero es una forma de decirlo. Entonces, digamos que la pregunta en este momento sería si usted está casado, ¿sí? O está casado, ¿sí? Si tiene hijos, o si de pronto usted está en la etapa previa, ¿no? Si de pronto quiere casarse con ese y además si quiere, pues, tener hijos, ¿no? Hoy en día el hecho de casarse es un tema bien complejo, ya da miedo, ¿no? Porque, porque muchos dicen, ¿yo para qué me caso si me voy a separar? ¿No? Entonces ya de entrada, pues no, lo mejor es no hacerlo, es porque es una decisión demasiado importante para la vida y es una de las decisiones, considero yo, que uno no se puede retractar, ¿sí? Es decir, literalmente como pues los que ya hemos pasado por este hecho de estar frente a un pastor o un cura o un notario, ¿sí? O alguien que tiene en Estados Unidos, hay personas que tienen como esa capacidad legal que donde dice que hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces es una decisión que uno debería tomar pues con mucha conciencia, sobre todo los jóvenes, porque muchas veces uno toma esa decisión, ¿no? Vuelvo y digo, de una manera muy emocional, ¿sí? Y no piensa muy bien las cosas. Entonces, es que mi pareja me hace sentir bien, o es un agrado visual, ¿sí? Entonces se va uno meramente por lo físico. Qué tan bonito, qué tan bonita, que tiene esto, que no tiene lo otro. Bueno, entonces uno realmente creo que se fija solo en eso y los jóvenes, aún los grandes también, muchas veces uno tiende a fijarse en eso, ¿no? O sea, solo en eso y no mira lo de adentro, ¿sí? Porque hay una clave y es que lo de afuera, por más que se cuide, cambia, ¿sí? Una flor, por más linda que esté, en algún momento se va a marchitar. Esto hablando a que la belleza que tenía en un lado, pues va a ir cambiando de forma, ¿sí? No es que deje de ser bella, solo que su belleza va a ir cambiando. Entonces, si yo me fijo en una belleza y me quedo en un cuadro, y más adelante eso deja de ser, pues ya voy a empezar a tener un problema. Y dejamos de lado lo importante que es lo de adentro, que al contrario de lo de afuera, lo interno se mantiene y puede ir mejorando, ¿sí? No importa el tiempo, no importa el tiempo, los sentimientos no se deberían de deteriorar con el tiempo, o sea, no están sujetos a que entre más tiempo el sentimiento se vaya o se acabe, aunque es algo que normalmente pasa, ¿sí? Pero no está sujeto, no es obligatorio a como lo externo. El cuerpo sí o sí, vea, por más que usted tome omega 3 se va a envejecer, ¿verdad? Le salen canas, se pone arrugado, pues eso pasa, eso es lo natural del ser humano, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea es poder reflexionar un poquito porque es algo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Sí? Y que pase, llamémoslo así, nosotros a lo que no es iglesia lo llamamos mundo, ¿sí? O deberíamos llamarlo los incrédulos. Es algo que normalmente pues debería pasar, pasa. ¿Por qué? Porque no tienen una luz, una esperanza, una guía, un señor, un rey al cual obedecer. Entonces dentro de la iglesia se supone que nosotros deberíamos de hacer las cosas conforme a lo que el Señor Jesús nos dice. Sin embargo, pues no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Yo mismo ya me separé una vez
y espero no separarme nunca jamás en la vida, sino que hasta que la muerte nos separe. Esa es la decisión que tomamos con mi esposa, ¿sí? Allí frente a un notario, nos pusimos un anillito, el Señor de los Anillos, y firmamos una hoja. Pero eso es puro formalismo, porque realmente la decisión es desde el corazón, ¿sí? Desde allí tomamos esa decisión seguros de lo que estábamos haciendo. Entonces, muchas veces uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es la verdadera causa del divorcio? ¿Sí? Entonces, que es algo que para los jóvenes o para nosotros idealizamos, ¿no? Idealizamos el matrimonio de una forma y nos casamos con ignorancia. Miren que el conocimiento es bien importante. Yo ahora vuelvo y digo que he estado estudiando un poquito acerca de psicología del ser humano. Me han estado estudiando también más bien. Pues uno se da cuenta de un montón de cosas que uno dice, oh por Dios, ¿cómo es esto posible que yo sea así o que yo sea así y que esto repercuta acá? Es decir, la crianza del niño, la crianza del niño o la niña es impresionantemente importante, ¿sí? Porque genera o porque forma las bases que más adelante van a definir su identidad, su forma de pensar, su forma de actuar. Y por eso es que hoy el tema de identidad es una cosa tan compleja. Usted y yo podríamos decir, no, pero ay, obvio, o sea, esto del homosexualismo y el lesbianismo, eso no tiene sentido, ¿sí? Uno es hombre y ya, uno es mujer y ya, otros que se creen árboles, otros que se creen gatos, perros, es decir, hoy en día la cuestión de verdad está bien compleja, o sea, ya no solo se dividen o se va por las ramas de hombre con hombre, mujer con mujer, sino que de verdad que hay una amplia gama de identidades y todo esto va relacionado con el sexo, o sea, con lo genital, con la forma en la que el ser humano consigue placer. Y hay una deformación precisamente porque la figura de familia y de esposos se dañó, se está dañando, ¿sí? Entonces ya los niños no son criados como deberían ser criados, como antiguamente pues funcionaba, ¿no? Y como está escrito en la palabra. Entonces ya la cuestión ha cambiado y por eso hoy en día tenemos una sociedad como la que tenemos y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Pues precisamente nosotros somos los culpables de que esto pase y pues si nosotros como cristianos no tomamos acción en el asunto, seguimos con el cuento de estarnos separando, pues no vamos a colaborar mucho en que esto mejore, sino que al contrario, vamos a estarle ayudando a Satanás para que él pueda seguir haciendo lo que quiera con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nosotros mismos, y difícilmente vamos a poder obedecer a Dios, al Señor Jesús, porque es que ese es el punto, cada vez se nos hace más difícil, más difícil. Entonces idealizamos las cosas al momento de casarnos y no tenemos en cuenta un montón de cosas que deberían ser importantes, que deberían ser importantes. Adicional que muchas veces el matrimonio, el casatorio, con ese, se vuelve cazatorio con Z porque se hace una obligación, ¿sí? En otras culturas, o acá en esta cultura, pero hace muchos años, a veces se hacía obligatorio, no es que usted se tiene que casar porque es que toca, ¿sí? Por la apariencia de la familia, porque imagínese usted viviendo en concubinato, entonces eso está mal. Entonces había una obligación. En otras culturas va más allá. Por ejemplo, en la cultura judía, pues el hombre decía, pues yo me quiero casar con ella y da una dote y bueno, lo arreglaban entre los papás. Así no era tanto decisión de los hijos, sino de los papás que se casaran. Entonces, digamos que hoy tenemos una ventaja, ¿no? Que podemos tomar la decisión. Podríamos, o sea, deberíamos tener la decisión de hacerlo. O hay otros casos en que uno se casa es porque quedó embarazada la mujer. Entonces, pues toca casarse porque imagínese quedó embarazada, pues eso no está bien. Y entonces, y así pueden haber otras causas del, del casamiento, ¿no? Del matrimonio y que no deberían llegar a ser así. Entonces, por eso uno tiene que ir desde atrás y desde atrás y desde atrás y desde atrás para poder hacer bien las cosas. Es decir, si no quiere casarse porque su mujer quedó embarazada, pues la fácil, ¿no? No tenga relaciones sexuales, aguántese las ganas. Ese debería ser.
y así lo manda el Señor. El problema, vuelvo y digo, es la época en la que estamos viviendo, la época sensual en la que nosotros estamos viviendo y cómo estamos siendo atacados por un montón de imágenes que alteran nuestros sentidos, que nos alan, siempre uso esa palabra, que nos llevan a sentir cosas que buscan cómo ser satisfechas, ¿no? Eso es lo que el psicoanálisis llama la pulsión. Es un deseo que por donde sea necesita salir, necesita ser satisfecho o satisfacido. Bueno, una de las dos. Entonces, eso de la satisfacción también es una de las causas por las cuales los matrimonios se acaban, ¿no? Esta mañana oraba nuestra hermana Catalina y hablaba acerca del lugar que cada miembro del matrimonio pues necesita tener, ¿sí? Voy a tomar agüita. Y eso se desdibujó hace muchos años. Entonces el ser humano, nosotros normalmente buscamos sentirnos satisfechos, ¿sí? Evitamos la insatisfacción o el displacer. Eso lo aprendí ayer. Entonces nosotros a lo que no nos gusta, entonces empezamos a rechazarlo, ¿sí? Y nuestra mente nos empieza a jugar inconscientemente en contra para que nosotros siempre vayamos es al placer, ¿no? Entonces vienen voces, vienen ideas y esto ayudado por nuestra sociedad actual llena de un montón de basura, llena de un montón de facilidad al acceder sensorialmente, imágenes, audios, tacto, ¿no? Todas estas cosas, sustancias, hay un montón de cosas que ya están servidas a la mesa que antes no era así. Por eso los matrimonios de antes duraban un poco más, ¿sí? Un poco más porque digamos que estaba un poco coaccionada tanta libertad que pues tampoco era lo bueno porque muchas veces se mantenían por una apariencia, pero no porque se amaran. Entonces digamos que la cuestión, pues desde hace mucho tiempo ha venido como dañándose, ¿no? Entonces volviendo al tema de la satisfacción, es que a cada hombre y a cada mujer se le debe dar su lugar, ¿sí? El hombre por naturaleza tiene ciertas características, tiene ciertos huequitos, ¿no? Que necesitan ser llenados, que necesitan ser llenados. El hombre necesita ser reconocido como el varón, ¿sí? El varón para que se crea varón necesita, se me olvidó la palabra, validarse ante él mismo, pero la validación también se la da pues la sociedad, ¿no? También por eso hay tanta dificultad de lo de la identidad, como hablaba ahorita. Perdón que toque tantos temas así, pero si me llevan el hilo, pues bueno, vamos a entender un poco. Entonces el varón, ¿no? Necesita llenar esos huequitos, entonces necesita ser validado como el hombre de la casa. Entonces quiere que lo respeten, quiere que lo obedezcan, quiere tomar las decisiones, y ojo, no estoy diciendo que la mujer no tenga una posición también de autoridad y que haga parte de. Lo que pasa es que ahí hay un juego sutil que los cae las parejas y es en cuanto a la dominación. Entonces, es que yo tomo las decisiones o es que tú tomas las decisiones y muchas veces la mujer es quien toma las decisiones y no las consulta con su esposo o su esposo no las consulta con su esposa. Todos caemos en ese error. Sin embargo, el hombre por naturaleza necesita tener como esa validación de que es el que toma la decisión. Dicho de una manera mal, del que manda, ¿sí? Pero viendo la palabra desde un contexto bueno, ¿sí? Porque es que el que manda suena como el atarbán, el atravesado, el que hace el que se le da la gana, no desde allí, porque ese es el problema que nosotros tenemos con las palabras y con las posiciones del esposo y de la esposa, sino el que toma la decisión. Esa es una buena manera de entenderlo, el que a la final dice sí o dice no, con argumentos, ¿sí? Es decir, no arbitrariamente, aunque existen temas
y situaciones en que hay que tomar decisiones arbitrariamente. Cuando hablo arbitrariamente es que así no te parezca, tomo la decisión, ¿sí? Si entramos en ese punto nos quedamos dando vueltas ahí, pero existen situaciones en las que debe ser así, ¿sí? Entonces el hombre necesita sentirse amado. Dice el dicho, ¿no? Que al hombre se le entra por los ojos y por el estómago. Y en cierta manera, sí, el hombre es muy básico, nosotros somos básicos en el sentido de la satisfacción, ¿sí? De sentirnos como tranquilos, completos. Entonces el hombre necesita eso, sentirse querido, sentirse amado, sentirse respetado, sentirse que tiene el control. El punto, y lo que decía la hermana Catalina, es que nosotros no hacemos nuestra parte para que la mujer, ¿cierto?, tenga también lo que ella necesita. Ella necesita sentirse protegida, querida. Y algo que aprendí de un pastor español, ella quiere sentirse exclusiva, ¿sí? Creo que algo más importante de cualquier otra cosa que la mujer necesita sentirse exclusiva, es decir, que solo es ella, ¿sí? No compartir a su hombre con absolutamente nadie más. Y eso hace que la mujer se sienta bien. Según nos decían, más allá de que tenga casa, carro, beca, ropa, que se sienta exclusiva, es mejor que todas esas cosas. Supongo que sí, no soy mujer para, para, para decir sí o no, pero usted que es mujer y me está escuchando, usted podría decir, oiga, tal vez nunca lo había pensado, o tal vez nunca me he sentido exclusiva. Duro, ¿no? Porque nosotros como hombres, pues no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, tanto el uno como el otro están en una lucha de poderes y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer para que nuestras vidas matrimoniales estuvieran fluyendo de una manera correcta, ¿no? Y hay un problema en nuestras familias y es la falta de diálogo, la confianza, ¿sí? Yo considero que eso es algo sumamente importante, el diálogo y la confianza, porque uno puede tener diálogo y no puede tener confianza, es decir, nos da miedo o nos da pena hablar con nuestras esposas de cosas sexuales, ¿sí? Me gusta que, no sé, que me rasquen una pierna. Voy a decir algo bien loco, ¿no? Pero uno piensa y dice, no, pero es que si yo le digo, al momento de tener relaciones sexuales, ¿no? No, es que imagínese si yo le digo esto a mi esposa, ¿qué va a pensar de mí? No, pues que yo estoy enfermo, que tengo cosas que no deberían ser y uno se queda callado, ¿sí? Y eso es un error catastrófico. ¿Por qué? Porque es algo que a usted le gusta como hombre o como mujer, ¿sí? Y entonces hay cosas locas, yo sé, cosas locas para las demás personas, ¿sí? Cosas locas que para las demás personas no pueden ser como tan normales, ¿no? Sin embargo, pues en una pareja lo que no puede ser tan normal puede llegarse a un acuerdo y decir, ok, mi amor, estás loca, pero no importa, lo voy a hacer. O al contrario, pero uno lo hace ¿por qué? Porque quiere agradar al esposo y quiere agradar a la esposa. Entonces ese nivel de confianza en el cual se puede decir, no, mira, es que a mí no me gusta que tú hagas esto, no me gusta que tú hagas lo otro, o esto, o lo otro, pero no va tanto al hecho de lo que uno dice como la cantaleta, ¿sí? Entonces, dele y dele, que una cosa es la cantaleta y otra cosa es la conversación, el diálogo, donde no solo se da la queja, ah, es que usted no me gusta que usted, un ejemplo, deje la loza en la mesa y nunca la recoge, sino que hay que llegar a uno y por qué la dejas así, por qué no la levantas. Tal vez el hombre no, nunca ha pensado, oiga, yo nunca me he hecho esa pregunta. Porque, y seguramente va a decir, pues porque esa es su tarea y punto. Sí, podría llegar a ser. Y entonces se entra, bueno, ¿y por qué va a ser solo mi tarea? Que es su merced, ta, 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 y allí se lleva un diálogo donde se llega a acuerdos, ¿no? Acuerdos en los cuales nosotros pues podemos llegar a tener una vida en pareja mucho mejor. Sí, es algo que debería ser así.
que muchas veces no pasa. Entonces, en conclusión, el diálogo y la confianza es algo que debe estar para personas que de pronto estén a punto de separarse. Siempre va a haber solución, siempre va a haber solución. O sea, hay que ir atrás, 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 atrás y mirar cuál es la causa. Ya vamos a ver cuál es la verdadera causa del, de la separación y el divorcio. Pero la expresa el Señor Jesucristo en una frasecita. De hecho, ya la leímos. Pero seguramente va a haber solución, ¿sí? Hay que hacer cambios. Hay que entender una cosa, que cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno se casa, pues tiene que entender que uno va a convivir. Por eso decía, a veces idealizamos. Y entonces nosotros creemos que la vida en matrimonio es la misma vida que teníamos en solteros, cuando estábamos solteros, y no, para nada. Eso cambia. Hay muchas cosas que se mantienen, sí, pero hay otras cosas que no. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Debemos tener en cuenta de que nosotros, esa persona con la que nos vamos a casar es a la persona a la que más vamos a tener que perdonar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno perdona al que lo ofende, ¿no? Y la ofensa, la posibilidad de ofender se da es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que uno esté con esa persona. Si yo nunca estoy con esa persona, pues la verdad no me va a ofender, es muy difícil que me ofenda. Pero si yo estoy día y noche con la persona, pues la probabilidad de que me ofenda, eso va a ser pues muy alto. Claro, pues uno está todo el tiempo, una palabra, una mirada, está bravo, está brava, ay, está brava, se le salió algo, dijo algo que no era, pensó en voz alta, no me gustó que hizo esto, no me gustó. Entonces esos son un número de cosas que van a pasar pues todos los días. O en la medida que estén juntos, pues van a pasar. Entonces, si usted no está dispuesto a perdonar a esa persona, fácil, no se case. Porque ¿para qué se va a casar? Si no es capaz de perdonar, pues no se case. Y si ya se casó, aprenda a perdonar. Si le cuesta perdonar, hay que ejercitar mucho el perdón. Hace unos buenos meses ya hicimos un ayuno por esto del perdón, porque yo sé que es difícil, pero todo se resume en el ego. Ah, es que me tocó el ego y yo no soy capaz de perdonar porque al final me dañó el ego. Y yo sé que hay cosas duras, que no solo es el ego, sino que ya es una afección física o cosas más complejas. Sí, pero esos son temas un poco más duros de tratar. Sin embargo, pues si el Señor dijo que todos podíamos perdonar, es porque así es. Así que pues yo me baso en lo que el Señor Jesús dijo, ya cada quien tiene su historia, tiene su problema, pero tenemos a alguien que sí nos puede ayudar. No soy yo, es Jesús. Es Jesús quien tiene la respuesta a nuestras preguntas, que tiene, por eso nos reunimos a orar, por eso nos reunimos a clamar, porque llegan puntos en los que uno dice, no, no, es que no puedo, o sea, ni emocionalmente, ni físicamente, no me da, ¿qué hago si no me da? Pues busco, pero con sinceridad de que quiero lograrlo, porque no busco al Señor como queriendo justificarme, por ejemplo, como pasó con los fariseos, sino busco al Señor porque de verdad quisiera cambiar, porque de verdad digo, esto está mal en mi vida, no lo puedo manejar, no lo puedo controlar, me está dañando a mi familia, va a tener, si yo sigo así, va a tener unas consecuencias demasiado nefastas, pues busco ayuda en el que pueda ayudarme. Y si nosotros creemos que Jesús, como lo dice en Hebreos 11, es el con el que se puede uno acercar, ok, uno se puede acercar creyendo que Él es galardoneador o que Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos, pues seguramente el Señor se agrada y nos va a ayudar en eso, ¿no? O sea, esa debería ser nuestra mentalidad cuando nos acercamos, porque muchas veces nos acercamos diciendo, esto ya no tiene solución, esto ya se perdió, ya no hay nada que hacer, se me acabó el amor, etcétera, 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 etcétera. Entonces entramos perdiendo, como dice, entramos perdiendo y llegamos como en el Señor, como, ah, Señor, tú ya sabes que esto no tiene solución, pero ayúdame. Entonces, creo que eso no tiene sentido, no tiene ni coherencia la expresión que estamos teniendo como con el Señor. Entonces, nuestra fe y nuestra esperanza siempre tiene que ser algo se puede hacer, o mejor, algo puede hacer Dios en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mi suegra, de mi suegro, de mis hijos, en lo que esté taladrando allí, que esté dañando mi matrimonio,
para que esto mejore. Y créanme, el Señor lo hace, el Señor lo hace. Yo sé que ustedes han vivido testimonios de que el Señor ha hecho en sus vidas y de cosas que ustedes dicen, no, esto no podía. Y el Señor hizo y cambió. Lo hace. Tenemos que confiar, porque si no, estamos apague y vámonos, porque para qué nos reunimos, para qué oramos, para qué ayunamos, para qué venimos delante de Él si pensamos que ya no hay nada que hacer. Por terrible que sea la situación, Dios está por encima. Cosas imposibles, cosas que usted ni yo somos capaces de imaginar, Dios las puede hacer. Solo necesitamos una cosa, el deseo de querer cambiar, mejorar y creer que lo puede hacer. Y ya, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y es lo que deberíamos hacer. Por eso estamos reunidos hoy, porque yo sé que hay situaciones duras, duras. Hay otro temita, ¿no? Que es bien particular, hablando de la sociedad actual, y es que les decía, ¿no? Nos fijamos imágenes, nos fijamos modelos. Modelos físicos y modelos emocionales. Y la publicidad, ¿no? Es la que nos venden siempre. Entonces, allí hay un problema complejo, ¿no? Porque nosotros como varones, hablo desde mi lado, uno ve a mujeres, ¿no? En revistas, en internet, y tienen un modelo externo específico. Entonces, lo que las reinas dicen 90 60 90. Y entonces eso empieza a generar unas cosas acá en la cabeza, ¿no? Fijaciones. Y entonces usted empieza a comparar a su esposa con ella. Hermano, tiene que saber una cosa y es que eso que usted está viendo ahí no es 100% real. Tiene un montón de edición visual, ¿no? De postproducción, que cuando usted realmente ve a la mujer que está allí atrás, sí, puede que sea muy bonita, pero no es como usted la está viendo. Cambia demasiado. Y lo peor que usted puede hacer es empezar a comparar. ¿Para qué? Usted se casó fue con su esposa, hermano, no con ella, ¿sí? Y el empezar a generar esa comparación, pues va a dañar. Eso va a dañar. Tarde o temprano va a dañar. Oh, por Dios. Bueno, no sé por qué se cortó, pero ya. No sé si se escucha. Oh, por Dios santo. Ah, listo, ya. Se cortó el zoom. Ya. El problema entonces es empezar a comparar. Y allá hay un problema y es que nosotros empezamos a abrir nuevas puertas, ¿no? Las mujeres también hoy en día también les montan un montón de... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. De idealización de hombres que son así, que son asá, y empiezan a comparar. Entonces empieza a pasar lo que es abrir nuevas puertas, ¿no? Entonces, no, yo voy a salir con esta amiga, pero usted por dentro sabe que esa amiga le gusta, pues no salga, porque usted está buscando, como dirían los abuelitos, usted está buscando lo que no se le ha perdido. No, yo yo puedo controlar mis emociones, mis sentimientos. Difícil. Difícil controlarlo solo con la conciencia. Hay un montón de medicamentos que están desarrollados para eso, pero pues yo creo que usted no va a estar como voy a salir, pero me voy a tomar esta pepa para poder controlarme. No. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que ser sabios qué puerta abrimos y qué puerta no abrimos. Si usted sabe que tiene una debilidad, ¿para qué la abre? Usted está buscando, o sea, usted está buscando satisfacer eso que está insatisfecho en su vida matrimonial, como esposa, como esposo. Entonces son cosas que pues definitivamente nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé guía. Vuelvo y digo, por eso hoy estamos reunidos. Esto que hemos hablado, yo sé que son cosas que usted ya ha escuchado, que seguramente ya le han dicho, que son cosas que usted a veces da por obvio o que a veces ni siquiera le importan porque está demasiado cegado, porque ya usted no siente, ¿sí? Porque muchas veces llevamos el amor a lo sensorial. Entonces, como ya no siento las mismas maripositas que al comienzo por mi esposa, entonces no, yo ya no la amo.
Sí, no, yo ya no me siento satisfecho. Y entonces, el amor no es eso. El amor va mucho más allá de una cosa que se siente. Pero si usted lo alimenta, si usted es inteligente, si usted busca, y esta es la clave, busca agradar a su esposa, o usted como esposa busca agradar a su esposo, es como la oración. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Que la dinámica es muy chévere como el Señor la puso. Yo oro por ti y tú oras por mí. Y de esta manera todo funciona. Así también es el matrimonio, ¿no? Yo busco agradar a mi esposa y mi esposa busca agradar a mi esposo. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. ¿Sí? Lo hablábamos en el ayuno anterior, que hablábamos de que muchas veces nosotros, no, es que yo tengo que hacer la obra y yo tengo que dar la vida y yo tengo que hacer un montón de cosas y se me olvidó mi familia y se me olvidó mi esposo, ¿no? La palabra dice que si usted quiere dedicarse el 100% a la obra, no se case, no se case. Porque si usted se casa, usted adquiere una responsabilidad con su esposa o su esposo. Y eso no está mal. No está mal. El hecho que usted se dedique, no es que yo tengo que hacer la obra antes que dedicarme a mi esposo o mi esposa. No, eso no es bíblico, su merced. Lo bíblico es que usted ame a su esposa, se dedique a su esposo y a su esposa, que seguramente el Señor le va a dar tiempo para que siga haciendo la obra. Eso va a ser así. Y ustedes, mis amadas y mis amados, que lo hacen así, saben que es así. Saben que es así, el Señor da tiempo para todo. Pero lo importante es que no descuidemos eso. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano, y lo hablábamos, no, pues es que yo voy a hacer la obra y mi matrimonio es un desastre, pues uno, ¿qué testimonio doy? Dos, ¿cómo va a poder llevar la palabra? Y lo que hago es que contristo al Espíritu Santo y me limito, no me deja la mente, la culpa. Satanás no es bobo. No lo va a dejar fluir y usted va a estar es haciendo una cosa por hacerla. O sea, no hay vida allí. No hay vida allí. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que ser sabios en ese tema. Tenemos que hacerlo. Y las recomendaciones, ¿no? Pues conozca, lea su merced, lea. Allí en la Biblia hay un montón de consejos. En Cantares hay cosas muy puntuales, muy bonitas. Y en todas las cartas hay cosas, sin embargo, hay cosas que a veces no nos quedan claras, como tan prácticas, como tan me extienden. Y es que yo quiero que me digan qué hacer así, sí, así. Pues hermano, en internet deje de ver bobadas, deje de ver memes y busque información acerca del comportamiento del hombre, de la mujer, cómo agradar. Allí está la información. La psicología se ha desarrollado un montón de cosas para que usted de verdad, si a usted le importa, lo busca. ¿Cómo es que dice el dicho? El que quiere besar, busca la boca. Entonces, si usted en su conciencia lo quiere hacer, quiere mejorar su matrimonio, hágalo. Deje de buscar excusas. No, es que no tengo tiempo. No, es que no, es que no. Y si usted se da cuenta, pierde mucho tiempo. El diálogo, la acción conjunta, llegar a acuerdos de que, bueno, llegamos a este acuerdo, ténganse paciencia. Eso es todo un proceso. No es que no, ya mañana y en adelante usted no la puede embarrar, porque si usted la embarra, sí ve que es que usted no se compromete, sí ve que es que usted, y entonces está la acusadera y la cantaleta de hombres y de mujeres. Y entonces no se llega a nada. ¿Por qué? Porque siguen siendo egoístas. Y si usted no se ha casado, pues piénselo muy bien. Conozca a su pareja. Y no es solo lo sexual, o mejor, ni en lo sexual, sino conozca primero todo lo demás que es realmente lo que lo va a ayudar a sostenerse. ¿Sí? Porque de acuerdo a la palabra, usted no puede fornicar, es decir, usted no podría tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Qué le hacemos? Es lo que el Señor mandó. Pero usted sí puede salir, puede conocerse, conocer la familia, conocer sus amigos, qué le gusta, qué no le gusta, ser amigos, conocerse. Eso es demasiado importante, conocerse. Cosa que sus papás conozcan a su novio, a su novia, que si están de acuerdo, por qué sí están de acuerdo, que si no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Y no es que mi papá, mi mamá, eso no escuchan, eso no entienden, no. Si usted es hijo, escúchelos. Por lo menos del beneficio de la duda, escúchelos. ¿Por qué? Bueno, papá, ¿por qué no le gusta? Y si las razones que le dan son ciertas y sustentables, entonces se escucha y tome una decisión. Porque después va a estar diciendo, ay, mi mamá tenía razón, ay, mi papá tenía razón, y ahora nos tenemos que separar, y ahora tenemos hijos, y estos niños van a empezar a sufrir, no se van a formar como deberían ser, van a tener sus traumas y más grandes van a repetir la historia. Su merced, esa es la realidad.
Ahora hablemos un poquito de lo que el Señor nos dijo, nos queda poquito tiempo, ¿no? Entonces, del 4 al 6, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor acerca del matrimonio? Cuando le preguntaron, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué está diciendo acerca de Dios del matrimonio? Y ojo que miren que yo me di cuenta de esto. Cuando uno lee en Génesis ese pedacito, eso de y por esto dejará al padre y a su madre, no lo dice Adán, lo dice Dios. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús lo está diciendo. Y dijo, es decir, Dios lo dijo. Por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es decir, uno como matrimonio que es una sola carne, un solo ser. Sí, está hablando también del acto sexual que se unen y llegan a ser uno, uno. El hombre dentro de la mujer llegan a ser uno. Pero son más que eso, son más que simplemente una unión carnal, sino que son un solo ser. Deberían pensar con un mismo propósito, ayudarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, el hombre a la esposa al hombre. Y además, ¿qué dice acerca del divorcio? Pues que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y puede decirlo no solo el hombre, sino que está hablando de la mujer. Lo que pasa es que de la forma en que lo explica la Biblia, pone al varón, como lo vimos del hombre, es el que da la carta de repudio a la mujer. Pero en estos casos, hoy en día nosotros sabemos que la mujer, tanto la mujer como el hombre, puede decidir separarse y decir, deme el divorcio, ¿no? Es lo que normalmente pasa. Sin embargo, lo que el Señor Jesús nos dice es que lo que unió Él, y el por qué decimos que lo unió Él, porque nosotros tomamos la decisión y vamos delante del Señor, llámese un notario, llámese un pastor, un cura, nosotros estamos es delante de Dios y Él es quien toma ese pacto entre uno y el otro y lo une, lo sella. Ok, delante de mí, ustedes y Él los está uniendo, Él nos está uniendo. ¿Y quién los separa? El hombre, sea un externo o sea un interno. ¿Sí? Y es lo que el Señor Jesús está diciendo que no debería de ser. Y entonces, ahora sí, la pregunta del millón, y es realmente por qué se dan los divorcios, ¿sí? Yo sé que es todo esto que estamos hablando y un montón de cosas que ya dijimos, pero el Señor Jesús lo dice de una manera tan específica, ¿no? Cuando le preguntaron, venga, y entonces porque antes sí era legal que el hombre le diera carta de repudio a la esposa, y el Señor Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Quería saber usted por qué se separa de su esposa? Por la dureza de su corazón. Cuando nosotros tenemos el corazón duro, no buscamos el bien de las demás personas, no sentimos. ¿Sí? El Señor asemeja el corazón duro a una piedra. Imagínese usted una piedra ¿qué? Una piedra no siente, una piedra es dura, una roca es dura, ¿no? Una roca hace daño si se lanza, porque digamos que la roca tiene un significado también bueno, como que Jesús es la roca, pero hablándolo del corazón, pues no es bueno tener una roca en vez de corazón. ¿Por qué? Porque no siente, porque ya no percibe, porque ya todo le da igual. Pablo lo dice que es cauterizado, es decir, cuando usted cauteriza algo, o sea, lo somete al fuego, eso ya muere, deja su parte sensible. Así que nosotros como esposos debemos preocuparnos porque nuestras esposas no dejen de sentir. No podemos llevar a los corazones de ella a que sean rocas, a que ya no les importe. Llega el punto en que se hace tan duro que nuestras palabras, aun cuando sean dulces, ya no sienten. Porque llevamos tanto maltrato, llevamos tanta desprecio, no las hicimos sentir exclusivas que sus corazones se han vuelto roca. Sin embargo, dice la palabra que el Señor nos cambia el corazón de roca y nos da un corazón de carne. Así que el Señor nos puede ayudar. E igual de allá para acá, las mujeres hacia sus esposos, que es donde yo entro a abogar un poquito más por el hombre en este momento y siento que el Señor también puso esto. Es porque nosotros los hombres tenemos más tentaciones y vivir la vida en santidad para el hombre es más difícil. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces no entiende que su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de hace que el hombre pierda el norte,
que se confunda. Y es la sociedad que nosotros hoy vemos, ¿no? Es una sociedad muy sexualizada, aunque, mis queridos hermanos, ya está cambiando mucho. Porque antes era muy común ver desnudez de mujeres en las series, en la televisión. Hoy es al contrario. Imagínense que los desnudos y estos están yéndose más hacia los hombres, ¿no? Todo está allí malformándose, pero no porque la mujer se deje llevar por eso, sino porque el mismo hombre que tiene tendencias homosexuales se deja llevar hacia allá. Entonces es complicado. En sí, el hombre es más susceptible a. Entonces, como esposas, sí, hay que estar muy conscientes en esto. No, hay que buscar la manera sabia de que sus esposos las amen, de que las deseen, de que las quieran consentir, que las quieran hacer sentir exclusivas. Todo eso está en internet, también está la palabra, están los pastores que aconsejan, hay ancianos en la iglesia que pueden dar buenos consejos, porque pues nadie nace aprendido y desgraciadamente a nosotros no nos educan, ¿no? En el colegio o las universidades a ser buenos esposos o buenas esposas. La iglesia muchas veces se salta eso, no nos enseñan a ser buenos esposos y buenas esposas porque se supone que uno ya lo tiene que saber, uno nació con eso, no, ya debe saber, pues si usted no es buen esposo hermano está jodido. No, también deberían enseñarnos, tienen que enseñarnos desde chiquitos, desde irnos llevando, irnos instruyendo. Como iglesia nosotros también tenemos que enseñarnos a ser buenos esposos y buenas esposas. Entonces, realmente no permitamos que nuestro corazón se vuelva duro, 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 ¿sí? Duro, como roca. Porque por la dureza de nuestro corazón es que terminamos haciendo lo que terminamos haciendo. Esa sería la conclusión. No deje que todas esas cosas que dije pasen, sépalas llevar para que el corazón de su esposo o el corazón de su esposa se vuelva como una roca y entonces terminen diciendo me separo, nos separamos, ¿no? Con todas las consecuencias que no importa porque la ira y el dolor y todo eso que acompaña una separación pues hace que uno no vea las consecuencias, que uno las por memor disminuya, sí, iba a decir una palabra que no puedo decir, por memoria, y hace que eso se suceda, sí, entonces también ahora es el hecho como lo que decían allí al final, bueno, y si esa es la condición del hombre, pues no se case, sí, y entonces dice la palabra, pues hermano, si a usted Dios le dio ese don, pues bien por usted, no lo haga. Pero si usted no es capaz, ¿sí? Y es lo que yo digo en la época de hoy, definitivamente con tanta sensualidad alrededor, pues yo no sé qué tanto uno puede tener el autocontrol de no irse a fornicar, porque es una pulsión, es un deseo natural. Es algo que usted muchas veces no va a poder controlar. No, pero es que ¿qué hago? Y hay formas de autocomplacerse, pero llevan cosas al lado, ¿no? La pornografía, eso está mal. O sea, usted se hace daño. Entonces, lo mejor es casarse, creería yo, a menos que el Señor le haya dado esa capacidad o que usted tenga una capacidad de autodominio tal que definitivamente diga, no, yo soy capaz, porque conozco gente que tienen esa capacidad. Y uno, yo me asombro porque digo, no, yo no la tengo, es lejos de tenerla. Pero hay gente que sí, y uno, wow, wow, bien, bien, si usted quiere hacerlo, bien, chévere, porque si tiene la capacidad, hágalo. Pero si sos de la mayoría como yo, pues lo mejor es casarnos, hacernos bien las cosas desde el comienzo y no equivocarnos. Para que nosotros seamos que casados con ese, estemos casados y no casados, que nos toque estar en un matrimonio, que nos toque estar con la mujer, que nos toque y que todo sea una obligación por apariencia o por cumplir al Señor, no, porque por cumplir al Señor entonces yo me quedo casado y entonces puede que sí lo logre, pero su vida va a ser miserable, va a ser horrible. Uno lee en Proverbios y hay cosas que son feas, que habla acerca de la pareja cuando la cuestión no se lleva de la mejor manera. Así que, pues bueno, y entendiendo esto, vuelvo y digo, vamos a poder tener una, una, una qué, una relación como debe ser con el Señor Jesús, nosotros siendo esposa y Él como esposo, que es lo que nos va a explicar nuestra hermana Adriana más adelante. ¿Esto qué le pasó? Oh, por Dios. Más adelante. Espero que haya sido de algo bueno estas palabras,
que por favor las reflexionen, que por favor las piensen, que se revisen como matrimonio y que se revise qué tan duro está su corazón. Si ya está nivel roca 1.0, 2.0, está llegando a roca y haga algo urgentemente antes de que sea demasiado tarde, porque las consecuencias son nefastas. Así que espero que haya sido útil. Vamos a hacer una pequeña oración y continuamos con un tiempo de lectura de oración que nos acompaña nuestra hermana Paula. Padre, estamos delante de ti, Señor, y pues te damos gracias, Padre, porque sé que tú nos hablas siempre, nos das ejemplos, nos muestras, nos llevas a la conciencia. Por favor, que no seamos tercos, duros, que consideremos tu palabra como la verdad, que consideremos que tú nos das un mandamiento y es que lo que tú has unido no lo separe el hombre, que debemos mantenernos, Señor, en esa unión y que para mantenernos en esa unión debemos amarnos y hay que aprender a amarnos, Señor. Hay que aprender a sobrellevar la vida y la vida en la actualidad con todas las cosas que ya están alrededor nuestro, Señor. Con todas las imágenes, sonidos, con todo lo de internet, con todo lo que está sucediendo, Señor, con todo, que es un panorama extremadamente duro y difícil. Aún así, tú estás por encima de eso, Señor. Y yo lo he visto, Padre. Yo he visto que tú has obrado en nuestras vidas y veo que ahora es en las vidas de las demás personas, Señor. Cuando nos disponemos a querer seguirte, a querer obedecerte, Señor. Así que esa es nuestra petición y es lo que te vamos a pedir durante todo el día, que seas tú, pues ayudándonos a entrar en conciencia, Señor. Y que en esa conciencia podamos tomar una decisión. Que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Que nuestro corazón no llegue a tal punto de que, ay, me separo. Porque no debería ser así, Señor. No debe ser así. No es lo que tú mandas. No debe ser así. Y menos es que llegamos a abrir una puerta para que haya fornicación. Y entonces, listo, usted me dio patica para separarme. Chao. Porque también lo tomamos así, Señor. Así que, ten misericordia, Padre. Y gracias por este tiempo. Gracias por permitirme, pues, compartir eso que tú me vas hablando durante todos los días y me vas enseñando, Señor, con mis hermanos, que algo estoy seguro les ha de servir a alguna palabra, Señor, a algún consejo. Bendícenos, acaba de decir este día, Señor, que todo siga en orden y que podamos seguir colocando delante de ti nuestras peticiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.